Ah, pero esta grabada no es en vivo. No, en vivo. Voy a grabar mejor. Queda mejor. Sí, mi hermana también hace lo mismo. Ella también graba todo, pero ella es profesora de uñas, una máster en Mejor. uñas. Buenísimo. El curso online de Uf, le va a dar la idea también. en Hotmart venden eso. Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Agudelo, pues soy el instructor de energía solar, fotovoltaica, instalación de paneles solares. También vendo productos digitales de energía solar como libros y cursos online. También hago parte de los negocios verdes de la alcaldía de Cali, de Dalma. Y pues también los invito a que en las redes sociales vean el contenido que creamos para que puedan profundizar más pues, en el tema de la energía solar. Hay dudas que siempre quedan en el aire. Siempre van a tener el acompañamiento mío en caso tal de dudas, inquietudes, instalación de proyectos y demás. ¿Sí? Porque pues tenemos personas que ya tienen mucha experiencia y podemos ayudarlos en todo el aspecto de los proyectos, ¿sí? De cómo cotizar un proyecto, cómo entregar trabajos, cómo poder capacitar a una persona, porque cuando ustedes instalan un proyecto de energía solar, ustedes deben dejar instruido al cliente sobre cómo pagar un equipo, cómo tener en cuenta el tema de las protecciones, cómo prevenir un incendio, porque está instalando un sistema eléctrico en otro sistema eléctrico. ¿Correcto? La energía solar se compone de varios sistemas de generación. ¿Sí? Copien lo que quieran, igual todo queda grabado, pero es bueno copiar, ¿sí? Pero si no, pues todo va a quedar grabado. Vale. Los sistemas de generación son tres. Uno, inyección a la red eléctrica. El otro, sistema autónomo para zonas rurales. Y el otro, sistema híbrido de energía solar. Son los tres tipos de instalaciones generadoras que existen. Hay una cuarta, pero es el bombeo de agua. ¿Cuál es el tercero? Híbrido. Hay otro que es el bombeo de agua, pero se puede incluir entre los sistemas autónomos. ¿Ok? Vamos a hablar un poco primero sobre un sistema de inyección a la red. ¿Qué es un sistema de inyección a la red? Es un sistema que te genera un autoconsumo. ¿Cómo así autoconsumo? El autoconsumo es cuando tú instalas un sistema de inyección a la red, produces energía y te la consumes en el mismo día. No tiene baterías, inyección a la red no tiene baterías, pero sí se requiere una serie de trámites legales ante el operador de red para poder usted instalar un sistema de energía solar en una casa. ¿Por qué? Porque el operador de red necesita verificar que su sistema de generación lleve el mismo nivel de tensión que el que él ofrece. Si el sistema de generación ofrece 120 voltios, yo tengo que darle 120 voltios. ¿Por qué? Porque necesito evitar daño en el sistema eléctrico. Evitar daños. Buenos días. ¿Cómo están? Entonces, el sistema de inyección a la red tiene una gran ventaja, es el sistema que sí te va a generar un ahorro. Al cliente sí le va a generar un ahorro, porque no requiere de baterías. No requiere de baterías. Y dan los permisos fáciles, no por Sí, ni nada. como les dije, para la certificación RETI hay algo que se llama Organización Nacional de Acreditación. Y ya hay empresas outsourcing, es decir, trabajos a terceros, que les ayudan a ustedes a verificar con RETI. Ellos certifican RETI. RETI es la normativa eléctrica para verificar que las instalaciones eléctricas cumplan con sus con estándares de calidad de instalaciones que va a reducir el riesgo eléctrico. ¿Por qué? ¿Qué dice Organización Nacional de qué? De acreditación. ¿Por qué? Porque es que ellos necesitan que esa instalación reduzca el riesgo de que una persona se electrocute. Sí, pero no. Hay empresas que ya pues obviamente hacen ese servicio, no necesitan ustedes hacerlo, o contratar a un ingeniero, no, porque hay ingenieros eléctricos que se encargan de hacer eso. Hay ingenieros eléctricos que no saben del tema, porque eso se llama
Cuando usted instala un sistema de inyección a la red, eso se llama AGPE. Cuando ustedes van a instalar un sistema de inyección a la red, ustedes necesitan primero acceder a la página del operador de red. El operador de red te va a arrojar a esta parte de acá, a esta sesión, que se llama autogenerador a pequeña escala. Cuando una persona instala un sistema fotovoltaico de menos de 1000 voltios en corriente directa, la corriente directa es la que tienen los paneles solares, baterías, pilas, cargadores de celulares, la corriente directa. Con ella no hay riesgo eléctrico, lo que hay es riesgo de quemaduras. La corriente ¿Cuál es el amperaje para...? voltios, 1000 voltios, amperaje. voltios, 1000 voltios. Menos de 1000 voltios. Ajá, sí. Atención. Sí, exactamente. ¿Cómo? Menos de 1000 voltios. ¿Qué es eso? Pues voltios es una unidad de medida en electricidad. ¿Pero qué es lo que habla de 1000 voltios? Pero los 1000 voltios que usted está hablando, ¿de dónde están saliendo? De los Exacto. paneles solares. Eso es lo que tiene cada panel. Mil ¿te voltios. estás No, le refiriendo? voy a explicar. Cuando yo instalo un sistema fotovoltaico, digamos 10 paneles solares, cada uno produce 20 voltios, ¿sí? Y si yo los conecto en una conexión que se llama serie, que ahora vamos a hablar sobre eso, si yo sumo esos 10 paneles por 20 voltios, ¿cuánto es? 200 voltios, o sea que después de 1000 voltios ya no deja de ser un sistema residencial, va a ser algo industrial, exactamente. Cuando pasa a ser más de 1000 voltios, se llama generación distribuida, que es otro trámite legal, ¿sí? Otra certificación un poco más compleja. Ahora hablamos de unidades de medida en los voltajes, pues, vatios y demás, ¿sí? Para no desviarnos un poquito de tiempo. Para usted pasarse de los 1000 voltios necesita una cantidad de paneles, más de 50, 80 paneles. ¿Sí? O sea, son proyectos muy grandes, granjas solares, ¿sí? Una empresa muy grande que consuma mucha energía. Un sistema de inyección a la red se recomienda para las empresas o casas que consuman más de 500 o 600 kilovatios, porque sí le va a generar un ahorro que le va a traer un retorno de inversión de 3 a 5 años. Los sistemas de inyección a la red son los que sí generan ahorro, recuerden, sí generan ahorro energético. Un sistema autónomo no es para ahorrar energía, es para generar autonomía, porque un sistema autónomo es costoso. Por más de que usted quiera, se va a demorar en recuperar la inversión de un sistema autónomo. Para una empresa se recomienda un sistema de inyección a la red, o se llama también en inglés on-grid. 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 Perdón, ahorita me acuerdo AGPE, del significado del autogenerador a pequeña escala. Autogenerador a pequeña escala. Cuando pasas de los 1000 voltios entras a hacer generación distribuida. Es decir, que generación distribuida es que se conecta al sistema municipal. Ya vamos. Generación ¿Eso es mínimo para distribuida. cuántas casas? Pero Disculpe. tendría uno que, por ejemplo, para hacer GD tendría uno que subirlo hasta 13.200, porque para meterlo a la media o cómo se hace ahí, para hacer la generación distribuida. Explícame otra vez. Porque tú dices que ser AGPE es menor a 1000 voltios, ¿cierto? O sea, que es baja tensión. Sí. Mayor a 1000 voltios, para meterlo a la red. Para meterlo a la red, si las redes vienen a 13.200, Ah, claro. tendría que subir hasta 13.200 para poder inyectar a la red. Lógicamente, obviamente existen pues, equipos, porque es que un sistema de fotovoltaico no solo incluye paneles, ¿no? Existe una serie de subsistemas que hacen que pues, la electricidad que yo voy a transmitir sea la misma del operador de red, sea la misma que necesita el cliente. Yo no voy a conectar 20 paneles y ya, mandemos esa corriente para allá, no, se necesita una serie de sistemas como inversores centrales, son inversores del tamaño de esta mesa acá, que son los para generación distribuida, para energías solares. Ustedes conocen aquí en la base aérea, hay una en Cali, hay como más de, yo creo que 200 paneles solares por todas las 52, eso es una granja solar. Ellos tienen inversores muy grandes
para poder permitir que esa red después se pueda meter a la generación distribuida, a la red eléctrica. ¿Okay? Tú no me estás diciendo todo como es desde el principio, ¿cierto? Cómo se hace todo desde Sí, cero. sí, obviamente. ¿Cuál es la desventaja de tener un sistema de inyección a la red? Bueno, como yo conecto un sistema de inyección a la red, digamos, hablemos de una casa. Yo lo que necesito es, cuando se hace todo el trámite, esperar que el operador de red me cambie el medidor unidireccional que yo tengo a un medidor bidireccional. ¿Por qué el medidor bidireccional? Porque el medidor bidireccional me permite contar lo que yo le voy a inyectar a la red y lo que ellos me van a inyectar a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un sistema que me va a generar 10 kilovatios al día para mi consumo, pero yo me fui a pasear y solo me consumí 5, esos 5 se inyectan a la red y de noche no me va a entrar la red que ellos me quieran vender, sino la que yo le inyecté. Y ahí es donde me trae el beneficio y el cruce en la factura de energía. Ahí es donde mi energía, mi consumo va a bajar, donde el operador de red me puede llegar en serio a la factura. O sea, cuando duermen se queda ahí como guardado el... Se inyecta la red y lo usa otro. Y eso lo mismo me lo remunera a mí. Eso es lo que yo recomiendo en el plan municipal. Eso es lo que hacen. Pues como hay leyes, entonces a ellos les toca asumirla. Se llama la ley 1715 del 2014, anótenla ahí. Se la tienen que leer, estudiarla, profundizar la ley 1715. del 2014. ¿Cuál es la desventaja de un sistema de inyección a la red? Del 2014. Sí, y ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ofrecer el servicio. Mucha gente quiere instalar energía solar, ¿por qué? Por pura rabia de que están aburridos de tanto abuso de energía. de precios. Sí, Porque no quieren saber nada del operador de red, entonces ellos simplemente dicen no quiero saber nada del operador de red. Ser Estoy autónomo un poco. aburrido. Aunque nunca se puede ser autónomo, pero algo, ¿no? Entonces cuando yo instalo un sistema de inyección a la red, hay una desventaja. Si hay un mantenimiento de redes eléctricas, si se quema un transformador, inmediatamente mi inversor entra en un sistema llamado anti-isla. ¿Qué quiere decir eso? De que si la energía, ese inversor trabaja es con la red eléctrica. Si usted no lo conecta a un tablero de distribución, él nunca va a encender. Ah, que es que no puede pasar un corto, no va a pasar nada, porque él se sincroniza con la red. Él decide a qué prioriza, si la red eléctrica o los paneles solares. Entonces, como el inversor enciende con la corriente alterna del operador de red, inmediatamente, y si hay un daño, él entra en anti-isla para que la energía de los paneles no se vaya para la red eléctrica y cause la muerte de una persona que está haciendo O mantenimiento. sea, nunca nadie se va a electrocutar por tocar el panel. No, nada, eso no. Es como las placas estas de inducción del calor de la... Ah, ¿sabes sí, qué te puede digo? ser, ajá, sí, la de... Alright. para calentar agua. Una pregunta. Cuando se está haciendo un trabajo, digamos, externo de la empresa y bajan una vela, ¿qué sucede con este sistema? Entra en anti-isla, ya, se apaga el sistema. O sea, ustedes quedan sin energía eléctrica, sea que tengan paneles solares. Si tienen un sistema de inyección a la red y se apaga el sistema como él dice, ¿Si el se va la caballero luz se dice, refiere? sí, si es la red eléctrica en general, el sistema entra en protección anti-isla. Quiere decir que así usted tenga paneles solares, Una protección. se va su energía solar, no vas a tener electricidad, porque ese sistema trabaja es con la red eléctrica. Pero si es independiente, no sucede nada. Si es autónomo no sucede eso porque usted no lo conecta a la Que red. realmente es mejor tenerlo autónomo. En parte por independencia, sí, por ahorro de dinero, no. Y uno puede tener una parte, digamos, de algo de una finca en autónomo y otra en Sí, híbrido. sí, pero no se va a inyectar a la red, sino que la red siempre le va a inyectar a usted. Usted no lo va a inyectar a la red. O sea, esa energía del autónomo siempre va a quedar dentro de su Es casa. residual. No vas a tener que cambiar el medidor bidireccional. Ahora hablamos del híbrido para eso. El inversor, ¿cuánto le está invirtiendo a la red? ¿220, 225? Es el nivel de tensión que usted tenga en su casa. Hay que tener en cuenta eso. Antes de instalar un sistema fotovoltaico, mira, si es 120, si es monofásico, si es bifásico. Trifilar o... Exactamente, o trifásico. Mira el nivel de tensión. ¿Por qué se va a elevar voltaje allá por el transformador? ¿Y dice usted que puede matar a una persona? Me refiero a que el inversor, cuando detecta que la red eléctrica se va, él no deja pasar la energía solar para la red eléctrica, para proteger a la persona. ¿Sí?
Eso Es como cuando, es como sucede, como si cuando hay un corto y el bloque se dispara. Eso, se para, Eso es o sea, lo que- el inversor detiene la electricidad que va a inyectar hacia afuera. ¿Por qué? Porque si el técnico apagó la electricidad del sector es porque no puedo hacer mantenimientos Claro. se en está caliente, prote- pues. se está protegiendo O al sea, pagar una la- pregunta, ¿en qué caso es recomendable el híbrido o en qué caso es recomendable el... El inyección a la red es cuando es en la ciudad, cuando consume mucha energía, cuando es una empresa. Una empresa no es rentable un sistema autónomo porque vale millones. Aquí hay una empresa de contabilidad Muy grande, ¿no? y hay más de 20 computadores, 5 aire acondicionados y un poco de cosas. Y yo le coticé 104 millones en inyección a la red y 400 millones en un sistema autónomo. Y le calculé que en 6 años recupera la inversión de un sistema de inyección a la red. Y en un autónomo, pues, eso se duplica mucho tiempo. Y si se daña una batería, pues ahí se ve el ahorro que tuvo en 3 años, le tocó invertirlo en una batería otra vez. Claro, hay que darle mantenimiento. ¿A los paneles solares? Claro que sí. Claro. Pero hoy los paneles solares tienen un recubrimiento llamado grafeno. El grafeno es un material que es a base de grafito. Incluso ya no permite que el polvo se quede mucho tiempo y los tiempos de mantenimiento sean más extensos. O sea, cada día va mejorando. O sea, los mantenimientos pueden ser cada 6 meses, dependiendo del sitio del lugar donde sea. Si es mucha polución, pues cada 2 meses, cada mes, porque eso reduce la eficiencia. ¿Sí? ¿Por qué te refieres de limpiarlos? ¿Del ¿Con polvo? un trapito o qué? ¿O con algún...? Agua, solo agua, los paneles solo se les aplica agua, ningún químico. ¿Y tampoco con las lluvias se autolimpian? Sí, claro, ellos se limpian, bueno, pues las lluvias se autolimpian, lógicamente, eso es un beneficio. Si hay mucho viento en la zona también serviría Pues, para que limpie el polvo. pues lo que quita vuelve y trae otro polvo de otro lado, ¿no? Claro. Eso siempre es así. Sí, pues tampoco creo que sea mucho trabajo. Pues ya eso decir, si el cliente quiere pagar a trimestral o semestral mantenimientos, pues usted decide. Por ejemplo, una casita pequeñita de 2 habitaciones, ¿qué cantidad de paneles necesita Bueno, eso para lo- su autoconsumo? Eso lo vamos a hacer ahora cuando calculemos y mencionemos sistemas, ¿sí? Contado el cuadro de carga y demás, eso porque eso no se puede calcular así. ¿Y eso ¿Por qué? por cuánto alcanza? ¿Para una casita o más? Es que cuando se habla de una casita, yo tengo que mirar cuánto tiempo va a estar prendido el televisor, cuánto tiempo va a estar prendido el ventilador, cuánto tiempo va a tener los bombillos encendidos. No, digamos poco, lo mínimo, lo normal. Los Pues ahí la horarios planta fijos. más barata que yo vendo es de 5 millones. El ventilador 2 horas, televisor 2 horas, iluminación 4 horas y para de contar. ¿Y la nevera? No, la nevera no la suple una planta de esas. Una no alcanza. Tiene que por lo menos una de 1 kilovatio. 1 kilovatio. Claro, que son 2 paneles de esos. Hay decir que esto para cierto no es bueno. No, porque es que la energía solar es rentable y a la vez también tiene su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque es que pues que para producir más energía necesitan paneles más grandes, no se ha encontrado otro material aparte del silicio, que es el material principal de ellos. No, pero para producir para energía. larga sí sirve, sino que pues, para cortos más caro. Es más caro, la gente tiende a no usar un sistema de 5 millones que no le suple la nevera. Cambio un sistema de 1 kilovatio si te suple la nevera 24 horas. Entonces viene valiendo más ya de panel. Pues todo el sistema. No digo Pero a largo- a para larga colocarlo inversión. para la nevera. Entonces tiene que valer más de panel también. Claro. A la nevera ahí no se necesita con onda modificada o onda pura. Pues cualquier Ah, no, onda modificada no sirve para motores. Para la nevera motores. tiene un motor. los Honda pura, sí. Ahora hablamos sobre los inversores para que no nos desenfoquemos del tema. ¿Sí? Entonces, el sistema de inyección a la red va a generar ahorro para empresas o para las casas. Tienen que tener en cuenta y explicarle al cliente que si la energía es elevada, el sistema también entra en actividad. Porque si usted no le dice eso y pasa, Claro. ¿y el sistema qué pasó? Que se me le fue la energía, que yo no sé qué. Sí, así es. Entonces, ¿hay qué? Ese es el problema. Entonces, se problema usted. Pregunta, y por ejemplo para esas que hay de seguridad, más que todo como para tener más seguro un lugar, de que tú pasas y se encienden solas, o para luces exteriores, Los sensores. para Lámparas sensores solares. de movimiento, Lámparas solares. eso casi no Pero chupa no mucha me energía, ¿por ¿cierto? qué no ponen una metodología y se hace la exposición y luego se pregunta? Claro. Entonces yo Sí, creo está que bien, así está no bien. vamos a... No, igual no se preocupe. Creo yo, porque pues. no
No me preocupen, pues yo tengo todo aquí ya cuadrado como hacer las preguntas. Pueden hacer porque el tiempo siempre se da. No me preocupen por eso. ¿Listo? Pueden hacer unas preguntas, yo trato de responderlas rápido y seguimos avanzando. ¿Listo? Yo ya tengo todo calculado. Porque después olvidan las preguntas. ¿Qué era lo que iba a hacer? Anótenlo ¿Cuál era ustedes la- ahí. Al momento. Eso ya Es que es el la culpa profesor mía. me contesta la pregunta. ¿Sí? No hay toda- En las prácticas también Corta y pueden concisa. en las prácticas también pueden ahorita preguntar, ¿sí? No me preocupen por el tema de que no se va a responder todo. Igual las dudas que queden las pueden escribir en el WhatsApp, en el grupo que va a crear para que puedan seguir respondiendo. ¿Listo? Si vamos a hablar de cuántos paneles para una casa, que eso lo vamos ahorita con los sistemas. Con los cálculos. Cómo calcular un recibo de energía, un sistema autónomo, etc. ¿Listo? Yo sé que hay muchas preguntas y todo eso. Ahí se van respondiendo. Entonces mi pregunta era, ¿consume demasiado las lamparitas estas de sensores de movimiento o las que son fuertes para los exteriores de una finca, por ejemplo? ¿Pero están hablando de lámparas solares? Para uno poder suplir con todo solar, obvio. No es bueno ponerlas porque eso hace un ahorro. Una lámpara de esas consume 18 vatios. ¿Sí? ¿Cómo dejar protegido toda la noche o cuando No, pase eso no algo? consume mucho. Eso no consume, pueden poner. Los sensores. Pero qué sé, las maquinarias que van dentro de la piscina que... Bueno, eso es otro nivel, ¿no? que Eso sí. Le llaman motores. Eso son motores que consumen muchos caballos de fuerza y eso sí hay que mirar a ver, evaluarlo porque eso, incluso a la dueña de toda esa propiedad, yo le coticé en la finca un sistema y ya tiene jacuzzi, sauna, piscina, todo eso y tiene más de 10 caballos de fuerza en motores, eso es mucho. Un sistema para ella le vale casi 40 millones autónomos, pero ya hay electricidad, entonces yo le ofrecí un sistema mejor, pero dice que la electricidad se va mucho, entonces yo tampoco le recomiendo un sistema inyección porque si se va la electricidad, pues los paneles también. Entonces me dijo, no, es que mira que la otra vez fueron unas personas a pasar el fin de semana y se fue la energía todos los 2 días y se les dañó las cosas en la nevera. Entonces yo le ofrecí un sistema de 12 millones de 300, entonces ya así se dijo, no, mejor vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque le suple la nevera y no tiene ningún problema. O sea, a veces no es de ahorro ni de autonomía, sino, bueno, ¿para qué se usa ese La sitio? necesidad que Es la necesidad. sí, la necesidad es una necesidad. O sea, simplemente todo es personalizado para cada Sí. necesidad. Ustedes no tienen que instalar por instalar. Ujú. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre un sistema autónomo. El sistema autónomo es el que lleva baterías y lo voy a unir con el de híbrido. El sistema híbrido y autónomo prácticamente es lo mismo. Lo único que se diferencia es que el inversor híbrido permite conectar la corriente alterna de la casa al inversor. El inversor autónomo, como el onda pura, que se llama, no tiene sistema de monitoreo y no se le puede conectar a la red eléctrica. Él solo lo que hace es transformar la corriente directa de 12 voltios a 120 voltios o 110, el onda pura. El inversor híbrido hace la misma función, pero tiene más propiedades, es decir, puede conectarse a la red eléctrica ahí y priorizar. ¿Cómo así? Él tiene varias configuraciones. Él tiene una que se llama CBU, que dice Solar, Battery y Utility. Solar es decir que yo puedo priorizar la energía solar. Como segundo plano, le doy opción a las baterías si mi energía solar no es suficiente. Y si las baterías ya sufrieron una descarga muy profunda, entra como último recurso la red eléctrica de la casa. Noten, no se inyecta con un inversor híbrido, se sigue recibiendo la red eléctrica, sino que es como un plan B, el sistema híbrido, porque conecto la red Porque si se va la luz, Claro, automáticamente se prende la otra. Sí, claro. Alright. Y la red eléctrica me puede cargar las baterías. O sea, que funciona como una transferencia. Exactamente. Está chévere Hay esa que parte. poner algún trauma, ¿no? O sea, hay que Nada. tener de los dos. Sí, el inversor híbrido hace todo Ah, solo, entonces se lo tiene que prioriza. ser Una especie de regulador de 110 al voltaje de la Él mismo lo hace. Él coge 110 y lo reduce a 12 para cargar la batería. Yo le tengo que configurar Es inteligente. cuántos amperios le voy a mandar de la corriente alterna de la casa a la batería. 10, 20 amperios, porque de acuerdo a ese amperaje yo calculo qué cable necesito. En el libro está cómo calcular un cable fotovoltaico. El calibre. Sí, y cómo calcularlo correctamente. Entonces, el inversor híbrido
tiene otra funcionalidad. En lugar de yo instalar paneles solares, puedo ponerle un aerogenerador de energía eólica. ¿Qué? Aerogenerador de energía eólica, un molino de viento. Ah, ok. O en lugar de la ¿Para qué? corriente para ¿Para que cargar, genere energía? sí, para que genere energía con la energía cinética del viento. Con el viento. O en lugar de yo instalar la red eléctrica en el inversor, yo lo que hago es instalar una planta eléctrica. Sí, estoy en una finca y allá no hay electricidad, pero ya el cliente tiene una planta eléctrica. O hay que tenerla también. Entonces yo la conecto ahí. Si es en la ciudad, pues conecto la red eléctrica de acá, allá del inversor. Él tiene su entrada de producción, input, producción, output, Viento. salida de corriente alterna. Input. Eso lo tiene el inversor. Ahora lo vamos a ver. Input, esa es transformación. Es importar, perdón. Input es entrada. Y output, salida, sí lo tenemos como identificado así. ¿Eso ya también se ve por la tierra o no? Todos los sistemas deben llevar polo a tierra. Si la casa no lleva polo a tierra, entonces yo instalo un polo a tierra para el sistema, no para la casa, en corriente directa. O sea, no te entendí la parte que normalmente los pueblos a tierra ya lo tienen. Si la casa ya tiene, pues yo puedo instalar mi sistema lo aterrizo a la tierra, a la casa, perdón. Si ya lo tienen, no necesita, si no hay que instalarlo. Exactamente, claro. Ah, yo creí que era independiente que tenía que hacer el por la tierra. No es necesario. La casa no era así, entonces. Hay un aparato que se llama DPS. Ese DPS es para proteger el sistema fotovoltaico DPS de sobretensión. Dispositivos contra sobretensión. DPS. Este dispositivo protege contra rayos. Si esto no lo tiene, el sistema le puede dañar el inversor, el controlador. ¿Qué? Venga, lo veo. Contra sobretensión. Voy a irlo pasando ahí. Si no tienes dispositivo, hay gente o hay técnicos que optan no ponerle eso, pero se arriesga a que el sistema se le dañe. O sea, eso es necesario. Sí. ¿Cuánto vale? Eso vale 250.000 pesos, no más. Para antirrayos, claro, el antirrayo. Eso es de un solo uso, si caen rayos y el sistema se ve afectado, pues hay que hacer mediciones porque eso se reemplaza, los cositos que tiene ahí. Eso es como el, ¿Cómo se sabe? como el portafusiles, porque deja de producir energía, el sistema falla. Ah, Eso no ok. produce. ¿Sí? Van pasándolo ahí para que lo vean bien Es todo. como un break, exactamente. Los fusibles o portafusiles también tienen El sistema, él queda abierto, ¿no? Sí, queda abierto, el sistema sigue funcionando. Pero este queda con el indicador, ¿cómo es uno para, cómo sabe uno que ya el sistema Eso se pone ¿Cómo de se un pone? colorcito, esto de acá. Esto cambia cambia. de color? ¿Cierto? Sí. Es que hay un rayo, dañó un inversor, eso fue todo. En Buenaventura un señor, Ahí en la buitrera. ya. En Buenaventura un señor que yo le fui a arreglar un sistema fotovoltaico, compró la planta sin eso. Y hace un mes me llamó que incluso cayó una tormenta, la cosa increíble, y dejó de funcionar el inversor. Se dañó por no tener eso. Yo le metí el tipo 1 y 2, mucho le metí 2 tipos de PS a la entrada porque eso allá cayeron 2 rayos y el segundo rayo me llevó el equipo. Ay, qué Y como los paneles la Era traen un los rayos. inversor de siempre como de 6 ¿Y cuánto perdió? kilovatios. ¿Ah? Perdió plata y Ah, que es un todo. inversor. Pues el cliente se cerró la banda, que no, a nosotros nos tocó eso, porque todavía no hemos terminado, nos tocó asumir la reparación del inversor. Lo único que asumió el cliente fue el transporte. Y ya habíamos entregado, pues uno se cierra, ¿cierto? Pero como nos debía plata, Ah, es que, entonces ahí fue el lío. Tocó mandarlo a reparar por cuenta. es que cuando Le puse el tipo 1-2 y luego le puse el tipo 2 que es de rojito. eso era un sistema solar Ese es de 6 kilovatios. y el sitio tenía electricidad. Sí, tiene electricidad, pero se va mucho. Se va por largo tiempo. Ah, ya. Hay unos que son como oscuritos, cafecitos, negritos, que son como, ellos dicen certificado RETI. Hay unos que, si es inyección a la red, un sistema, no deben ser de estos rojitos, sino el de RETI. Bueno, yo de hecho le coticé a raíz de como cae tanto, le coticé los de PSAC y los de PSDC, pero pues eso se le subió, yo digo que no, pues me tocó instalar solo los AC. No más. ¿Los hace? ¿En DC no les hace? No lo instalé porque la cliente ya está acordada de plata. Es que el problema es que, bueno, les voy a contar, cuando van a vender un sistema,
Si lo van a vender, véndalo instalado, si no. Bueno, eso aparte de lo que le pasó, ¿no? Si van a vender un sistema, véndalo con instalación. Porque a veces lo instalan personas que pueden ser ingenieros o lo que sea, pero no saben, o sea, es que no quiere decir que no sepa la electricidad, pero se requieren una serie de... Yo ese que corregí en Buenaventura tenía 2 acople el cable que iba a la batería, eso genera pérdidas, sobrecalentamiento del cable a futuro, y una casa de madera fácilmente se puede incendiar. Esto es como un divisor. No, es como un término, o sea, es como un fusible. Cuando hay una sobrecorriente, el fusible se abre. Lo que pasa es que ese es un fusible a tierra, ¿no? A tierra. Es a la tierra, ¿no? Si no están a la tierra, pues no sirve para nada, ¿no? Aquí ve positivo, negativo y tierra. Es mejor instalarlo siempre. Y si la casa no tiene pues polo a tierra, pues igualmente hay que mirar a la persona va a invertir en un polo a tierra, porque eso va a tierra. Entonces, si usted compra esto y no tiene tierra, pues nada hace. ¿Sí? Nada hace. Un sistema autónomo es más recomendado para zonas rurales, no sé, hospitales, donde no puede haber interrupción de corriente, bombeo solar, bombas de superficie, bombas lapicero. Bombas lapicero son las para los pozos, ¿sí? Bombas de superficies para ríos. Los sistemas autónomos son los más costosos por el tema de las baterías. Las baterías más caras son de 2.800.000. Una batería dura superior de vida de 5 a 9 años. Si son de litio, que son las más caras, pueden durar 15 años. Esto es solamente, si cuando se daña, compran solamente esto. Sí. No la base. Ajá. No, la base es como el portafusiles. No importa la posición, aquí. No, el orden nomás de No, lo... tiene una guía, sí. Tiene esta guía. Ah, sí, está la guía. Tiene esta guía. Dime. Si por ejemplo alguien quiere tener su plaquita como para irse de campamento y tenerlo mínimo, ¿también se puede vender? Sí, pues es que a veces, por más de que usted quiera vender un sistema pequeño, una persona sale caro. O sea, si usted... O sea, ¿no hay portátil para llevarlo Eso con sí pequeños lo venden, paseos? sí lo venden. Eso ya lo vende, eso ya lo vende. Si usted quiere ver la de los jugos, que con una planta eléctrica y que el borojó y todo eso, eso sale re caro instalar un sistema a una persona, eso no vayan a perder su tiempo. Ah, bueno. La persona no va a invertir. Sí, pues ella no se aguanta la bulla ahí y el humo. Pero un sistema para una licuadora que está todo el tiempo prendiendo y que tiene picos de arranque de motor, los motores tienen picos de arranque. Si consume 400 vatios, cuando se enciende, pide el triple. O sea que el inversor tiene que ser grande. Tiene que ser grande porque si no, no hay posibilidad. El híbrido, como seguíamos hablando sobre el híbrido, lo que son los reguladores de carga, inversores híbridos, autónomos, etcétera, voy pasando por ahí. Ellos tienen parámetros que hay que respetar. ¿Cómo así parámetros? Tienen ciertos voltajes, ciertos amperajes o ciertos vatios que permiten que funcione bien. Si ustedes sobrepasan esos valores, se puede quemar el equipo. Es un inversor, eso es un controlador o regulador PWM. Esos controladores son los más económicos del mercado. Esto del panel al inversor. Sí, eso ahorita le vamos a explicar cómo va todo eso. Los PWM. ¿Y ese qué es? Es un controlador de carga MPPT. Ahora les voy a explicar qué es MPPT. Mientras lo van analizando, les voy comentando. Primero hablemos sobre el regulador o controlador PWM. Un controlador o regulador que permite controlar el flujo de energía que pasa hacia las baterías. Es decir, bueno, aquí ya cargo la batería, no voy a dejar pasar más. Y regula el nivel de tensión. Los paneles solares normalmente vienen de 12 voltios y 24 voltios. Pero ellos tienen un voltaje mayor, se llama voltaje de circuito abierto. Ahora vamos a hablar sobre la ficha técnica del panel solar. Entonces, si ustedes sobrepasan los parámetros, queman el aparato. Antes de comprar equipos, verifiquen si las conexiones que van a realizar permiten Si las conexiones que vamos a realizar. son las que permite el controlador o el inversor. Este regulador me dice que puedo conectar una capacidad máxima de vatios de paneles de 520 vatios. Creo que dice más.
O sea que yo no puedo superar esa carga. O sea, siempre preguntar cuánto es el máximo establecido o... Preguntar no, leer en la ficha técnica. Siempre hay que leer las fichas técnicas de los equipos. Otra cosa, que uno compra X cantidad de paneles, o compra unos de buen amperaje y le va acumulando paneles. También, pero eso eleva el costo. Todo lo que ustedes quieran hacer de más eleva el costo del presupuesto. ¿Vale? Todo eleva el costo. Entonces, el PWM es especialmente diseñado solo para iluminación. ¿Por qué? Porque este PWM, ¿qué ventaja tiene al MPPT? ¿Qué significa seguidor de punto de máxima potencia? MPPT significa seguidor de punto de máxima potencia. Ahora hablemos sobre PWM. ¿Qué hace ese regulador? Si yo tengo un panel de 300 watts con un voltaje nominal de 12 voltios, él también tiene un VOC. VOC significa voltaje de circuito abierto. Anoten ahí, voltaje de circuito abierto. VOC. Voltaje de circuito abierto. Si yo mido el voltaje de circuito abierto, me dice que es de 23.95 voltios, no me dice que es de 12 voltios. Un panel solar nunca produce el voltaje nominal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la cantidad que hay? 23.95. 23.25. Ajá. Entonces, yo nunca, anoten ahí, nota, nunca mirar solo el voltaje nominal. Siempre mirar el VOC de la ficha técnica del panel. ¿Nunca qué? Mirar el voltaje nominal. ¿Qué hay que es de 12 voltios? No. Siempre para calcular un sistema se mira el VOC, voltaje de circuito abierto de un panel solar. Vamos a mirar este panel solar que está acá. Si quiere hacer bien aquí porque esta ficha técnica es muy grande. Es un panel muy grande. ¿De cuánto más? Esto es de 525 watts. Venga, yo me la tengo que también. Sí, esta es la ficha técnica del panel solar. Siempre, obviamente con ICA se le trae una ficha técnica en PDF. Y acá me dice que este panel es de 24 voltios. Y me dice que el VOC es de 50.88 voltios. ¿Ves? Él nunca me va a arrojar a mí 24 voltios. Me arroja el doble de energía en total. Entonces yo me tengo que hacer es un VOC. ¿Este clásico, no? Sí. Si yo quiero calcular un DPS y yo tengo 5 paneles con un VOC de 50 voltios, yo multiplico 50 voltios por 5 paneles, que me da 250 voltios aproximadamente. O sea que yo tengo que buscar un DPS, el rojito, que me resista ese voltaje. Yo creo que ese es de 150 voltios máximo, es el mínimo que viene. Pero si yo supero eso, entonces tengo que buscar uno de 300 voltios o 400 voltios. ¿Este robo es para los antirrayos? Sí. Ese porcentaje que trae, perdón, que trae ahí en el VOC, ¿qué significa? Después del 50 dice... Bueno, hay fichas técnicas, Es para hay fichas controlar la técnicas energía del sol. que para hacer más exacto con ellas hay que mirar Interesante. la ficha técnica del PDF. Perdón, este VPT dice máximo voltaje cortocircuito circuito abierto es de 100 voltios. O sea que permite No, no. Sí, porque ya ahí sí se pasa. ¿Y en vatios cuánto es, don Carlos? ¿Para qué configuración? ¿24 o 12 voltios? Para 24 porque este Para puede ser 24 voltios, 520 vatios. O sea que este no serviría. No sirve. O sea, que para ¿Por eso. qué no sirve? ¿Cómo fue? O sea, Este panel es de 570 y este la carga hasta 520 vatios. Está pasando, tendrá que conseguir Hay que las mirar en de- el Crossfit, dices que es importante mirar la ficha a ver si son primero compatibles. comprar los paneles Ah, y aquí ok. arreglo en serie en paralelo O a sea, hacer uno conexiones. parte de la carga. Entonces la carga te dice cuál es el inversor que uno necesita. Correcto. Acá me dice que hay algo que se llama ISC.
corriente de cortocircuito. Y es cuando el panel solar no está sometido a ninguna carga. Ah, ISC, ¿no? ISC, corriente de cortocircuito. Y es de 14.39 amperes. Esto también lo tengo que tener en cuenta si voy a hacer conexiones en paralelo. ¿Qué es eso de conexiones en serie y en paralelo? Bueno, esto lo vamos a ver en paralelo. Vamos a ver esto. Pero ¿por qué lo marca? Dice que corriente de cortocircuito, ¿cuántos amperes? ¿14? ¿Para ese par? ¿Cuánto era la ISC de ese par? 14.39. Entonces ya sabemos que debemos respetar los parámetros de los inversores y reguladores basándonos en la carga, como dijo Carlos. Es decir, yo tengo 4 paneles solares. Bueno, conexión en serie, vamos a explicar esto. Conexión en serie. La conexión en serie me dice que si yo tengo un panel solar acá y otro acá, en un diagrama unifilar es como un mapa que yo en el cual yo establezco todos los equipos, protecciones, cable, latitud del lugar, altitud, todo, generalizo para que un ingeniero de red sepa que está mirando, no tenga que ir hasta el sitio y mirar cuántos paneles, sino que el mapa me dice, le da la guía. El croquis. Eso. Entonces, yo tengo un panel solar que tiene polaridad, ¿no? Negativo y positivo. ¿Qué me dice la conexión en serie? De que yo, para conectar en serie, tengo que conectar el negativo de un panel con el positivo de otro panel. La conexión en serie me dice que el voltaje se aumenta. El voltaje aumenta de los dos paneles, es decir, suman los valores, pero el amperaje se mantiene. Entonces aquí yo ya tengo una conexión en serie. Y si yo tengo este panel de 50 voltios, como integrándose que está ahí, se aumentó el voltaje a 100 voltios. Pero el amperaje se quedó en, ¿cuánto dijimos ahora? 14 y pico. 14. O sea, eso es una 14.31. Eso es una conexión en serie. Positivo con negativo, otro panel solar. Aumenta el voltaje, mantiene el amperaje. No lo leo. ¿Cómo mantiene el...? Perdón, ahí yo subo los VOC. Sí, no? sí, es O mejor. sea, Sí. lo que pasa es que ahí tengo una inquietud. ¿Ese VOC él lo generaría era sin carga o ahí lo genera siempre? Él lo genera sin carga, obviamente, y cuando ya le ponen un inversor, me imagino que la tensión baja un poquito. lo nivela, lo regula. Porque yo lo he medido y siempre suma como 70 y pico, 80 voltios a la entrada del panel. Habiendo 3 paneles en serie y o sea, unos juegos, ¿no? 3 y 3. Sí. Obviamente cuando ya entra el inversor regula. Entonces, sí, lo bajo un poco la tensión. Pero el MPPT que hablamos ahora lo tienen los inversores centrales, como son esos que se cuelgan a la pared, los controladores MPPT, que dice, si yo tengo un panel solar de 575 vatios con un PVC de 50 voltios y es de 24 voltios, él me permite aprovechar al máximo ese voltaje. O sea, él tiene un algoritmo que aprovecha al máximo esa eficiencia de ese panel. ¿Qué pasa con el PWM, este chiquitico? Si yo le conecto un panel de... ¿Cuál es la capacidad admisible de este? La capacidad aquí Admisible de este controlador. Me dice que es un panel solar de 520 vatios. Si yo uso este en un panel solar de 500 vatios, ese VOC no se desaparece. Es lo que me hace nivelar ese nivel de tensión del panel al de las baterías. O sea que se pierde eficiencia del panel solar con esto. Se pierde eficiencia. ¿Perdón? ¿Cómo así? O sea, que pierde electricidad.
pierde electricidad. Perdón, ¿cómo es? Me explico. Tomando la foto. El PWM es este de acá, ¿sí? No tiene el algoritmo MPPT. Ah, ya, ok. O sea que si yo tengo un panel solar de 50 voltios en VOC, ese inversor lo que me hace es de caída libre bajar ese 50 voltios ¿De cuánto es? al nivel de las baterías, 24 voltios. Porque él me dice que a 24 voltios trabaja las baterías. ¿Dónde es que pone esa partecita? O sea, ¿qué es lo que me lo identifica? ¿El VOC? VOC, o sea, y yo la ficha ficha técnica técnica. lo busco como el VOC. Sí, así, VOC. O sea que ese VOC, esos 50 voltios de voltaje de circuito abierto, no se van a ver reflejados en un regular de este. O sea, me va a limitar el sistema por completo. No lo recomiendo para instalaciones grandes, solo para instalaciones muy pequeñitas, muy chiquitas, y como para iluminación. No más. Pero para un ¿Cuánto móvil de 2, cuesta? 3, Eso depende del cálculo que Ese uno vaya a hacer. PWM, ¿cuánto vale? Esto vale 150.000 pesos, eso es muy barato, sí. Y esto ya no por si no se usa. Es mejor usar un MPPT que me permite aprovechar al máximo la eficiencia de mi sistema. o sea, es recomendable. Esos celulares muy pequeños. Muy pequeños. O sea que es bueno conocerlo, ¿sí? Pero Claro, no es bueno pero no es recomendable. pues. instalarlo. Ya hoy día hay reguladores mejores. Este es muy bueno. Este me dice que me soporta 20 amperios de entrada de paneles. Y este me dice... ¿Este lo equilibra? ¿Es como un equilibrador o qué? Sí, ¿Cierto? es controlador y regulador. O sea que me permite, si es un panel solar, me permite entrar ese panel de 575 y tiene 20 amperios de entrada. O sea que este panel libera 14. Yo que casi no sé de eso porque realmente para mí esto es nuevo. 20 amperios, ¿qué puede ser? Bueno, los amperios es la intensidad de corriente que fluye por un cable. Para que lo Sí, sepamos. sí, ok, eso sí. Es el flujo de electrones que fluyen por un cable. Pero eso así en luz de bombillo o energía, es como para, por ejemplo, alimentar una casa a 3 personas, a 5, así algo. Bueno, un aparato eléctrico como un ventilador recibe voltaje y amperaje, corriente, pero consume vatios. Mejor dicho, a ver, le explico. No meta el tema de amperios y no vatios. Sí. Usted cuente vatios. Vatios, Esto siempre. se Entonces, transforma en vatios. los vatios, para el que no sabe electricidad, es más fácil que los amperios. Sí. Entonces Está usted suma vatios. Amperio es como más cantidad, ¿cierto? No, No. no. Ah, ok. Es como usted tener un ducto y lo que va por dentro es el chorro de agua. Ajá. Ah, Usted ya. tiene un cable que va por dentro, el chorro de electricidad, corriente. claro. Eso es. Ah, Pero ya es más entiendo. fácil para cuando uno maneja la parte eléctrica hablar de vatios. Sí. Si usted necesito prender estas lamparitas. Cada lamparita trae en la etiqueta cuántos vatios. Entonces suma, por ejemplo, aquí está de 13, suma. Por ejemplo, Y eso 20 sí, amperios es bastante. pues sí, mucho. Sí, Es mucho como para consumo. por No, pues usted ejemplo, con 20 amperios, imagine ¿qué hago yo una. con 20 amperios? A ver, le digo, usted coja una lamparita de esas, 13 vatios, póngale 13 vatios. Para usted saber cuántos amperios consume la lamparita, usted coge los 13 vatios y lo divide por los voltios. Ahí le da los amperios que usted necesita saber. Eso Ya es. con eso usted, pero no se complique tanto inicialmente con Sí, los sí, amperios, como por sino tener con los una vatios. visión. Es más diciente los vatios que los amperios. Sí. Porque es que los vatios es una unidad de potencia. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Hay circuitos pasivos y activos. Anote ahí, hay circuitos activos y pasivos. Un circuito pasivo es que consume vatios, pero hay circuitos activos que generan vatios, Ah, que es como el panel solar o un molino de viento. Entonces les voy a explicar la ley de Watt. La ley de Watt me permite a mí tomar valores más exactos del consumo de un equipo. Por ejemplo, la ley de Watt me dice que para yo hallar vatios tengo que multiplicar voltaje por corriente. Si yo quiero hallar corriente, yo divido vatios sobre
voltaje. Y si yo quiero hallar voltaje, yo divido vatios sobre corriente. La ley de Watt, los invito a que la estudien muchísimo, aquí la vamos a explicitar un poquito. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Esta batería me dice que es de 12 voltios 35 amperios hora. Una cosa son amperios y otra cosa es la unidad de tiempo. O sea, cuando yo ya le pongo la función del tiempo, ya es cuántos amperios me va a permitir poner a funcionar ciertos equipos. Ahí tenemos ya tenemos dos valores. Tenemos voltaje y tenemos amperaje. Entonces, para yo hallar vatios, ya tengo voltaje, tengo corriente. Entonces yo digo, para hallar vatios, multiplico voltaje, que es 12 voltios por la corriente, 35 amperios. ¿Cuánto da eso? Me dice que esa batería, 420 vatios. exactamente, entonces 420 vatios hora que necesita para cargar en determinado tiempo. Ahora multiplica, vamos a hallar la corriente. Entonces divide 400, vamos a aplicar acá. Mira, para hallar corriente necesitamos esa. Corriente es igual a vatios dividido voltaje. Ya tenemos vatios y ya tenemos voltaje. Pues divide vatios y voltaje. ¿Vatios por 35? No, O sea, vatios. 420 dividido 35. Esa corriente es 420 vatios dividido 12. ¿Cuánto da? Ah, 35 amperios. Ajá, ¿y cuánto es la batería? O sea, es exacto. 35 amperios. ah, sí. La ley de Watt es exacta. Si usted tiene un ventilador, usted necesita ver un cálculo. Y el ventilador solo me dice, tiene una corriente de entrada de 120 voltios y no me dice los vatios, solo me dice el amperaje, que consuma, ¿cuánto puede consumir un ventilador? Más o menos, un amperio menos Son 60 vatios. 60 vatios. Pues depende de ese, puede ir 45 a 60 vatios. O sea, que son... Entonces, digamos, tenemos ya los vatios y tenemos el voltaje, es que necesitamos hallar corriente, ¿cierto? Entonces aplicamos acá. Punto 37,5 amperios. Ah, Si son bueno. 40 vatios, pues. Entonces, si ya tenemos que son 40 vatios, supongamos, 40 dividido el voltaje, 120, corriente alterna, ¿sí? Corriente de la casa. Entonces me dice que cuánto dio, ¿vale? Punto 38. O sea, ni un amperio. No, O sea, 30 miliamperios, o sea, menos de un amperio. 300 miliamperios. 347 miliamperios. Imagínense. O sea, no consume un amperio. Ya pude saber más o menos cuánto. Cuando hablamos de cableado o de conducto, de Estimado. un fluido de un conducto de un caudal de agua, decimos, ¿por qué las empresas optan por instalar corriente, un nivel de tensión bifásico o trifásico? ¿Sí? Aumentar el nivel de tensión, era de 120 y lo aumentaron a 240. Porque cuando usted aumenta el nivel de tensión, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. O sea que el cable debe ser más delgado, va a consumir menos amperaje. Pero si yo tengo una super empresa que pago 3 millones de energía y tengo un monofásico de 120 voltios, entre más voltaje, pero entre menos voltaje, más consumo amperaje. Más consumo amperaje. Entonces ahí es que las empresas optan por reducir su consumo de energía. Por ahora las empresas son trifásicas. Entre más voltaje, menor amperio. Y el cable es menos grueso. El cable grueso es más caro. Y la corriente o la electricidad se va por el camino más fácil. O sea que entre más grueso el cable, Entre más rápido. sí, entre más grueso el cable ya se va por él. Porque entre el cable sea más delgado y mucho amperaje hay resistencia. Y ahí es donde empieza a haber calor, se queman los cables, se hace un cortocircuito. Así funciona el amperaje. Gracias. Entonces, vamos a seguir entonces con los equipos. Entonces ya entendemos que esta batería necesita 420 amperios hora para cargar. Es una batería de ciclo profundo. Son las baterías para energía solar. Entonces, estas baterías
Cuando habla de ciclo profundo quiere decir de que permiten, son capaces de resistir profundidades de descarga bruscas y se recuperan rápidamente. Vamos a cuidado. Pesa mucho. Pesa 30 kilos esa batería. Ahorita no la carga con una mano. O sea que esas baterías son especiales para energía solar. Tienen mínimo de 12 amperios, máximo 250 amperios. 250 amperios, una batería que pesa 80 kilos. ¿Y cuánto vale una de esas? Se cuesta por ahí 500. ¿qué? 250 amperios máximo la batería de energía solar. Baterías más grandes. ¿Y mínimo cuánto hay? 12. 12 amperios, ¿Y máximo cuánto? 250. Entonces, el panel solar tiene corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto. En las conexiones en serie paralelo debe tenerlo en cuenta. Ahora, conexión en paralelo. En la simbología de un diagrama unifilar, los paneles se representan como una cartica. Siempre. Ajá. Positivo, negativo, negativo, positivo. Lo mismo. Entonces, la conexión en paralelo me dice que yo tengo que combinar que negativo con negativo, o sea, las mismas polaridades. Paralelo quiere decir que yo pongo positivo con positivo y negativo con negativo. Esa es la conexión en paralelo. Y saco, pues ya sacaría un cable para acá y un cable para acá. Positivo y negativo. Conexión en paralelo. Ahí, ¿qué pasó? El voltaje se mantuvo, pero el amperaje se eleva y el voltaje se mantiene en el de un panel solar. En el de un panel solar se mantiene. Entonces, cada panel de estos libera ¿cuánto? 14 amperios. 13 amperios corriente de máxima potencia, cuando ya está conectada una carga, 13 amperios. O sea que si ya conecto en paralelo, serían 28 amperios, 26 amperios. Y el voltaje sería 24 en voltaje nominal, o en voltaje de circuito abierto, si lo medimos, sería 50 voltios. La conexión en paralelo. Traíamos dos placas. Sí, claro, una sola no se puede conectar ni en paralelo ni en serie porque son conexiones. ¿Qué pasa? Recomendación. Cuando se haga un sistema de inyección a la red, se recomienda la mayor cantidad de conexiones en serie. Cuando se haga un sistema de inyección a la red, se recomienda mayor cantidad de conexiones en serie. ¿En serio? Una inyección a la red en serie. ¿Por qué? Porque la corriente directa, ¿En serie cuál es? positivo con negativo. Ah, ya. Porque la corriente directa es una corriente que viaja en una sola dirección. Ella no se alterna como la corriente que conocemos en nuestra casa, ¿sí? Va y viene rápidamente. La corriente alterna va en su recorrido y en ese recorrido se pierden los electrones o ese flujo de corriente se pierde en el cable en calor, en resistencia, y cuando llega hay caídas de tensión. O sea que por eso, cuando hacemos una inyección a la red, se recomienda mayor cantidad de conexiones en serie para evitar las caídas de tensión. Para evitarlas. Ya. Se recomienda que cuando sale un sistema, por norma, los paneles solares tengan una distancia hacia el inversor de máximo 3 metros para evitar caídas de tensión. Por norma. No deben estar tan lejos de los paneles solares. Ahora, en paralelo, bueno, para un sistema autónomo se recomienda mayor cantidad de conexiones en paralelo.
para un sistema autónomo. ¿Por qué? Porque yo necesito cargar las baterías rápidamente. ¿Sí? Si yo tengo 5 paneles solares y tengo 4 baterías y solo conecto y todas las hago en serie, solo me mandaría 14 amperios o 13 amperios para 4 baterías. ¿Cuánto se demoraría en cargar eso? Se demoraría mucho. Entonces yo necesito conectar la mayor cantidad en paralelo. Ahí es donde entra que deben respetar los parámetros del inversor y de los reguladores de carga. Si yo no tengo en cuenta eso, pues va a quemar el inversor o va a quemar el controlador. O sea, paralelo para conexiones para sistemas autónomos. Cuando es un sistema autónomo y son muchas conexiones en paralelo, se va a ir más cable. ¿Sí? Entonces yo recomiendo un barraje de distribución. ¿Para qué? Para que todos los positivos se vayan acá y todos los negativos acá. Y de aquí yo saco un positivo y un negativo. Yo puedo usar conectores MC4. Los conectores MC4, vamos a usar este panelito pequeño. Yo puedo usar los conectores MC4, que son estos. Hay unos que se llaman YES, que son los que me permiten conectar cualquier cantidad de paneles en serie en paralelo. Se llaman YES, como 20.000 pesos. Pero lo que pasa es que estos conectores solo soportan 30 amperios. Si yo conecto 5 paneles en paralelo, son más de 30 amperios. Entonces se me va a quemar esto y va a hacer un daño. O sea que lo que yo evito, entonces yo lo que hago es tirar todos los cables hacia el barraje de distribución. ¿Por qué? Porque ese barraje me soporta a mí 125 amperios. 125 amperios. Me soporta. O sea que yo evito un daño. Una resistencia. ¿Sí? Eso me evita que los cables vayan a quemar. MS4, El conector MS4, ¿no? MS4. ¿Cómo se llama lo que dice? El watt. Watts. No, pero Pero el tema es pero el barraje quedaría arriba en el techo, ahí como hace no. que Bueno, usted puede hacer una caja de paso y ahí conecta todo. Tocaría ponerlo dentro de una cajita. Para que no haya tanto cable, ¿no? Digamos, ¿Qué tres? Para exterior. 500. ¿Cómo es que se llama ese cablecito que dijiste chiquitico negro de atrás? MS4. Me voy a explicar que me hizo el borrador. Para soportar Tengo 5 paneles solares. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Para para que hecho ponga 5 eso ya estarían en serie o en paralelo. no, si es digamos, un sistema autónomo, Ah, ya. vamos a ponerlo todo en paralelo, pero para que yo no tenga que tirar cables de aquí hasta abajo de este y sería demasiado cable. Entonces lo que yo hago es pongo una caja de paso debajo de los paneles y aquí pongo el barraje acá adentro, ¿ves? Y tiro todos los positivos a un barraje, todos los positivos a un barraje y todos los negativos. Y ya desde aquí ya es más fácil tirar al inversor para que no me vaya tanto cable. Es mucho más fácil. ¿Cómo? Repitan la última parte, por favor. Tengo 5 paneles solares y los voy a conectar en paralelo. ¿Cuál es la conexión en paralelo? Los que van positivo con positivo. Bueno, negativo muy con bien. negativo. Entonces yo tengo un barraje acá como es y lo voy a poner en una cajita de paso. ¿Qué es una caja de paso? Pues es una cajita plástica así que uno introduce ahí y es hermética. Entonces yo ahí tiro todos los positivos a uno de los barrajes y todos los negativos. Ah, ya. Y ya del tornillito que me sobre saco un positivo y saco un negativo que ya me bajan al inversor. Al inversor o al controlador de carga. Ah, y ese tipo de cosas. No pueden poner, si usted equivoca, usted dice de arriba positivo, de arriba negativo. En la panadería ya sí hay 2 cuadritas, allá es fijo. Sí, yo he hecho mi finca, o sea que yo me está untando un poco. Pero sí, los reyes, qué grande. Entonces, entendemos de que
Las Y no las recomiendo instalar, yo recomiendo un barrajito de estos. Un barraje de estos, Mercado Libre cuesta 60, 70 mil pesos. ¿Sí? Ahorita abre. Y yo tengo tres paneles de 570, por ejemplo. Esos tres en serie. ¿Sí? Y otros tres, mejor dicho, dos paralelos de tres. ¿El que tenés allá? Sí. El 370. Los tenés en Y. Sí, porque no le instalé. Barraje. Sí, por inquietud, porque esto sería 570 por 3, ¿no? Sí. 570 por 3. Como 1600. Sí. Por 3, daría 1710. Esos 310 vatios. Es lo que me genera este. Pero entonces, Bueno, pues este es un ejemplo. Este está en serio. Normalmente, pues si cada uno hace 50 volts, 50 volts. Ya, sobre 150, ¿no? Más o menos. Estaría bien. Estaría bien. El problema es cuando mete uno más de 4, ya hay que. 8 es mejor poner el bagaje. Mejor. Igualmente, Hay que tocaría poner una cajita a interferir, pero más de que no pase interferir, ponerlo arriba, hacer las conexiones. sí, o con los paneles para que Sí. no le caiga. Es una Dale, ya, pregunta ahí. En la conecten ahorita hablabas Sí, y para este caso se puede distribuir circuitos de acuerdo al panel o de acuerdo al electrodoméstico que piense hacer, porque dijiste que la nevera no puede hacer una conexión diferente. Debe tener una conexión diferente. En un panel de 2 para una nevera, podemos hacer un circuito aparte con un barrado. Mejoraría No, después de que usted haga toda la distribución y está en el inversor, ya inmediatamente ya se hace la distribución a otro tablero eléctrico que usted construya. A otro tablero eléctrico entonces. Perfecto. Esa es.